Ya, jóvenes, buenas tardes. Ahora sí empezamos la clase de hoy. Como siempre, me gustaría a ver si alguien puede hacer un resumen de lo que estamos viendo, por favor. Profe, quedó pendiente lo de, al tiro le digo. Perfecto. ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué quedó pendiente? Señorita Noemí. Sí, acá sí, profe, espérame. El crédito, ya, o sea, quedaron 3 pendientes, si no me equivoco, 2, que fue la emisión de acciones, las emisiones de bonos y la emisión de obligaciones. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a retomar eso. Después vamos a pasar la lista. Déjeme retomar eso. Para que lo veamos de forma inmediata. Entonces yo voy a ir entonces, porque tengo que subir después esta nueva PPT. Vamos a abrir la PPT para que vamos tomando notas, ¿ya? Entonces aquí la vamos a guardar como PPT. Hoy día estamos a 13 de septiembre. 13. Déjeme un segundito para buscar al tiro la PPT que nos quedó pendiente. Listo, jóvenes. Aquí estoy. Voy a compartir con ustedes ahora. Déjenme un segundito. Vamos a admitir más a compañeros y vamos a hacer un break. Entonces estábamos acá. Esta no, porque esta es la que vamos a ver ahora. Vamos a admitir más compañeros. Bien. Entonces estábamos viendo los distintos tipos de financiamiento a largo plazo, ¿cierto? Habíamos visto los financiamientos a través de deuda. Vamos a ver los que habíamos visto. Habíamos alcanzado a ver crédito hipotecario. Habíamos visto arrendamiento financiero y nos quedaba pendiente acciones y bonos y otras obligaciones, ¿cierto? Ya. Vámonos entonces ahora con el grupo número 3, emisión de acciones. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo, el que le tocó de emisión de acciones. ¿Ya? ¿Va a compartir algo? ¿Tiene algo preparado o va a ser? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, no sé, acá estoy compartiendo, profe, un segundo. Ya. Entonces yo la habilito para que pueda compartir. Ah, perfecto. Por eso. Listo, ya la habilité, ya ahí vamos a ir tomando nota. Yo ir tomando nota después de lo importante, o sea, de todo lo interesante que usted nos va a decir, ¿ya? Vea si puede compartir. Sí, ¿ven la pantalla? Sí, la veo perfectamente. De acuerdo.
Bueno, nosotros hicimos una PPT haciendo la explicación de la emisión de acciones. ¿Ya? Y lo cual, emisión de acciones es uno de los métodos utilizados por las empresas para conseguir capital, que es lo ¿Ya? que nosotros aquí fuimos como detallando, y permite a la empresa recaudar capital con la venta de las mismas para afrontar nuevas inversiones y Ya. por lo tanto constituye una forma de financiamiento. Perfecto. Ventajas. Método para conseguir capital a menores tasas que el sector bancario. Financiación de proyectos productivos sin aumentar endeudamientos. Flujo de caja y flujo operativo es grande porque siempre hay compra, venta de acciones. Desventajas. Compartir la propiedad de la empresa con accionistas. Mayor control de las decisiones. Exposición al mercado. Y bueno, tenemos una gran clasificación de emisiones. Aquí tenemos varios ejemplos, que son acciones comunes u ordinarias, acciones de industria, acciones preferentes, acciones de voto limitado, acciones convertibles, acciones liberadas, acción propia, acciones con valor nominal y acciones sin valor nominal. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es la emisión de acciones? Emisión de acciones es la creación de acciones por una sociedad anónima o comanditaria por acciones, bien sean acciones que integren el capital social, fundacional o que resultan de un aumento de capital. Con la ¿Ya? emisión, las acciones se ponen en circulación y tienen el carácter de título valor. Conclusión, la emisión de acciones corresponde a un proceso de capitalización que consiste en aumentar el capital. Esta fue nuestra presentación de las emisiones de acciones. Súper bien, muy conciso, muy preciso, la felicito. Ahora yo voy a tomar nota de las partes relevantes que ustedes mencionaron, ¿cierto? Y lo vamos a dejar como apunte de la clase, ¿ya? Entonces, lo primero que dijo la compañera del grupo de emisión de acciones, vamos a ir agregando lo que ella dijo. Primero, que esto eran emitidas, la emisión de acciones, las realizan. ¿No está compartiendo, profe? Era justamente para que ustedes me avisaran. Ya, entonces, lo más relevante es que este tipo de sociedades, este aumento de capital por emisión de acciones, las pueden realizar las sociedades anónimas, ¿cierto? Las realizan un tipo de empresa que son las sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas. ¿Qué significa que sean abiertas? ¿Alguien sabe? ¿Qué son abiertas? Cotizan, yo lo voy a decir, cotizan sus acciones en la bolsa de comercio, obviamente, ¿cierto? La bolsa de Santiago en el caso de nosotros. Las cerradas, por contraposición, no cotizan sus acciones. Ay, ¿qué pasó aquí? Déjeme guardar esto. Aquí, no cotizan sus acciones en la bolsa. Y ustedes me dirán, ¿cómo se compran y se venden estas acciones si es que no se cotizan en la bolsa? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen? ¿Cómo se transfieren estas acciones? Si yo tengo acciones en una sociedad anónima cerrada y quiero venderle mis acciones a otra persona, ¿cómo hago esa transferencia? Las abiertas se hacen en la bolsa, ¿cierto? Y hay todo un procedimiento financiero que está regulado por la Comisión Nacional Financiera, la Comisión Financiera de Chile, que tiene todo un reglamento para cómo se regulan esas transacciones de acciones. Pero cuando yo quiero comprar o vender acciones de una sociedad anónima cerrada, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de una escritura, ¿cierto? Aquí hay una escritura. Escritura de compraventa
de acción. Y se vende como cualquier activo de una empresa. Yo le vendo las acciones a otra, ¿cómo se llama? A otra institución, ¿cierto? Después, otra cosa que dijo que es muy interesante, que la finalidad es obtener financiamiento. Esa es su finalidad, ¿cierto? Y lo otro no constituye un pasivo financiero. O sea, no se pagan intereses, ¿cierto? Porque no es deuda, nadie me prestó la plata, es un aporte, ¿cierto? Y esto normalmente es un aumento de capital. Aumento de capital. Es decir, entran nuevos socios, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos decir entonces que esto modifica la estructura de propiedad, ¿cierto? Porque entran otras personas que antes no eran socios de la empresa y ahora entran. Por lo tanto, las decisiones las tomarían estos nuevos socios, ¿cierto? O participarían. Existen dos tipos de accionistas, ¿cierto? Vamos a ver, los primeros, vamos a decir que son los, déjenme arreglar aquí, que está entrando. Vamos a decir que son los accionistas comunes. Profe, ¿Sí? puso Dígame. 2 veces arriba, la realizan las sociedades anónimas, por si acaso. Ah, eso era para que vea que es importante. No, ahí sí, la realiza la sociedad anónima, ahí sí, muchas gracias, es que me volé con la idea seguramente. Ya, entonces existen dos tipos de accionistas en este caso. Los accionistas normales o comunes o corrientes, ¿cierto? Se le denomina acciones comunes, normales, ¿cierto? Pero esos son los tres nombres que pueden recibir, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar como accionistas comunes, ¿cierto? Y existen otros, los accionistas preferentes. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre los accionistas comunes y los preferentes? Lo voy a decir acá. Los accionistas comunes tienen derecho a voz y voto en las reuniones de accionistas. Y punto, no tienen privilegios. ¿Cierto? Eso mate. En cambio, los preferentes no tienen derecho a voto en las reuniones de accionistas. Y también estos accionistas, déjame arreglar la redacción para que quede clarito. Entonces, y otra característica, también reciben en forma anticipada los dividendos. O sea, cuando acuerdan un pago de dividendos, ellos son los primeros que les pagan, ¿cierto? A los preferentes. Y vamos a poner aquí, en determinadas ocasiones, se les asegura un dividendo. O sea, al que compra ese tipo de acciones, le ofrecen un dividendo. Y también, en caso de liquidación de la sociedad,
En caso de liquidación de la sociedad, déjeme arreglar esto. Tienen derecho a percibir su parte del aporte de capital en forma preferente sobre los socios comunes. ¿Cierto? Ese es a grandes rasgos, ¿cierto? Así es como las características un poco del accionista y los tipos de acciones. Es una forma de financiamiento, es un financiamiento de largo plazo, obviamente, ¿cierto? Lo realizan las sociedades anónimas, ya sean abiertas o cerradas, y con la finalidad de obtener financiamiento. No constituye un pasivo financiero, no se pagan intereses, normalmente es un aumento de capital, entran nuevos socios, modifica la estructura de la propiedad y existen dos tipos de accionistas, los comunes y los preferentes. Los comunes son común y corriente que no tienen ningún privilegio, y estos preferentes, que son aquellos que, con la finalidad de atraerlos, le ofrecen condiciones especiales para que se incorporen a la sociedad, ¿cierto? Y le ofrecen, por ejemplo, en algunos casos, algún dividendo asegurado, les ofrecen pagarle en forma anticipada la distribución de dividendos si es que se produce ese acuerdo en la Junta, y también en el caso de liquidación de la sociedad, ellos perciben la parte que le corresponde del patrimonio en forma anticipada respecto de los accionistas comunes, ¿cierto? Esa es, a grandes rasgos, la diferencia entre los distintos tipos de emisión de acciones, ¿ya? Profe, ¿Sí? como para entender un poquito, o sea, para ver si entendí, ¿Ya? ¿significa entonces que una empresa como que vende acciones de la misma empresa para Sí. poder obtener financiamiento? ¿Eso? Es como una emisión, es como que dijera, señores, quiero aumentar mi capital. ¿Ya? Entonces voy a incorporar nuevos socios. Y para incorporar esos nuevos socios, la empresa emite estos títulos, que son títulos accionarios, son acciones, y son un título, ¿eh? Verdaderamente es un documento. Ya. Y en ese documento se pone a la venta. Y la gente que está interesada en invertir en esos títulos los compra, y al comprarlos entrega dinero, obviamente, a la sociedad como aporte capital, y él pasa a formar parte de los propietarios de la sociedad. Ah, ya, perfecto. Es Ahora lo mismo entendí. que iniciar una actividad, pero que él se integrara más tarde y aportara su capital más tarde. Ya Y en entiendo. efectivo, porque lo tiene que aportar en efectivo normalmente, porque estas acciones se transan en la bolsa y él tiene que comprarlas, ¿cierto? O venderlas. Ya, ya, ¿Ah? profe, Esa gracias. es la idea. Ya. Muy bien el grupo 3. ¿Eh? Ahora nos vamos a ir ahora al grupo 4, que estaba hablando de emisión de otras obligaciones, grupo 5. Ya, joven, el grupo 5. ¿Hay alguien del grupo 5? Sí, profe, somos, Ya. nos- Sí. somos ¿Va a nosotras. presentar algo o lo va a leer y yo voy tomando nota? Voy a leer, profe, y usted para que tome nota, porque lo tengo en un Word nomás, no lo hice en una presentación No hay de... problema. Cuénteme en qué consiste esto. Cuénteme. Ya. Nosotros hicimos la emisión de obligaciones, ¿Ya? que es un acto mediante el que una empresa obtiene financiación. ¿Ya? La empresa, mediante este acto, contrae un préstamo que se divide en títulos, los cuales son adquiridos en el mercado por parte de inversores que compran dicho título a cambio de un rendimiento. ¿Ya? La emisión de obligaciones es la creación y puesta en circulación de un título o valor que adquiere un tercero abonando su valor, cuyo importe ingresa la sociedad, la cual se obliga a su pago y a cumplir las demás obligaciones contraídas. Técnicamente, la emisión de obligaciones es un acto realizado por cualquier persona jurídica que desee obtener financiación. Así, una vez se formaliza en escritura pública y se realizan los trámites pertinentes para llevar a cabo la operación, la empresa adquiere un préstamo que divide en títulos
para comerciarlos en un mercado. ¿Ya? Característica de una emisión de obligaciones. Es una herramienta para obtener financiación por parte de una empresa. La compañía busca adquirir un préstamo que divide en títulos y que comercializa. Estos títulos son adquiridos por inversores que se convierten en obligacionistas. A cambio de un desembolso, el obligacionista recibe un interés determinado que debe abonar el prestario junto al nominal. Las obligaciones, a diferencia de otros títulos de deuda, se caracterizan por ser a muy largo plazo. ¿Ya? Todo este proceso debe formalizarse en escritura pública y se deben realizar los trámites correspondientes que ordena el Estado. ¿Ya? Estas obligaciones son soportadas por documentos tales como el pagaré, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, letras por pagar. Pagaré es un tipo de título de deuda en el que el plazo de devolución suele ser inferior de entre 12 y 18 meses. En este sentido, el dinero junto al interés se devuelve en el corto plazo. Por ello, esta inversión de la misma forma se considera una inversión de corto plazo. Un bono es un tipo de título que de deuda en la que este plazo de devolución es superior de entre 3 y 5 años. En este sentido, hablamos de una inversión a medio plazo, medio-largo plazo. Los bonos, al igual que el pagaré o la obligación, confieren a sus suscriptores el derecho de cobrar la deuda más el correspondiente interés determinando previamente. Y una letra de cambio es un documento que se refiere a la existencia de una determinada obligación, la de pagar una cantidad de dinero en la época que está fijada en ella. La obligación es un tipo de título de deuda en la que dicho plazo de reembolso es superior a los mencionados anteriormente. En este sentido, hablamos de deudas a muy largo plazo y grandes volúmenes de financiación. Si tenemos que decir un plazo, diríamos que hablamos de deudas a devolver en un periodo superior a los 10 años. No obstante, podemos extenderse el tiempo que se considere oportuno antes de su emisión. Eso tenemos, profe. Perfecto, muy bien. Estoy completando aquí para que quede la idea. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí, no es bien sucinto, y yo lo voy a explicar. Muy bien las compañeras, ¿cierto? Aquí la idea de esto es que estas emisiones vamos a considerar las tres que mencionaron ellos, no tiene sentido ir ahondando en otras, pero lo que sí es importante, que son instrumentos de deuda que emiten las empresas, ¿cierto? Son instrumentos de deuda. O sea, la misma empresa emite un documento y se obliga a pagarle a quienes compran estos documentos una cierta cantidad de dinero más un retorno o un interés en un periodo de tiempo, ¿cierto? Y de eso hablamos de un pagaré. Por ejemplo, el Estado también lo ocupa para financiarse, los pagarés reajustables del Banco Central. Ellos dicen, mire, tengo para ofrecer tanta plata y yo pago tanto interés. El público también lo puede comprar y invierte. Las empresas lo mismo, ¿cierto? Pero esto está regulado, ¿eh? Esto es importante, que está regulado esto por la Comisión del Mercado Financiero. Entonces vamos a poner aquí, regulado por la Comisión del Mercado Financiero, ¿cierto? Vamos a poner ahí, Comisión del Mercado
financiero. ¿Qué significa esto? Significa que todas las empresas que tienen o desean emitir algún documento como esto para financiarse, primero tiene que someterse a la fiscalización de la Comisión del Mercado Financiero. O sería re fácil que, ¿cierto?, una empresa se decidiera emitir un documento de este tipo, lo colocara en el mercado y después desapareciera y nunca más se vi. Por lo tanto, estos documentos tienen que estar de alguna manera reglamentados o arreglados o revisados por una entidad fiscalizadora. Y esa entidad fiscalizadora es la Comisión para el Mercado Financiero. Todos los instrumentos de inversión, todos, sin excepción, tienen que ser regulados por la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Y ellos son los que desarrollan, los que son de oferta pública, por supuesto, ¿eh? Los que son de oferta pública, o sea, los que los puede comprar cualquiera. Cuando una venta de acciones entre privados, eso no está regulado, ¿ya? Pero una nueva emisión de acciones sí, ¿ya? Entonces, jóvenes, estas son las formas de financiamiento de largo plazo que habían quedado pendientes. Yo acá tenía un pequeño resumen que va a quedar en la PPT y es más o menos lo mismo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Así que creo que no nos quedó ninguno, ¿no? No nos quedó ninguno. No, profe, eran 5. Ya, perfecto, estamos bien. Entonces, esto lo voy a subir yo ahora también, junto con la clase de hoy día, va a quedar, está siendo grabada, déjenme verificar que está siendo grabada. Sí, está siendo grabada, entonces lo vamos a subir también, porque ambas van a quedar el día 13, ¿ya? Que es hoy día, ¿ya? Para que ustedes sepan. Vamos a cerrar esto. Y vamos a irnos ahora a la materia de hoy día, ¿cierto? Hoy día vamos a ver esta clase, la clase 7, ¿cierto? Que es esta que está acá. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver lo que es financiamiento externo y vamos a ver lo que es el CAE, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver. Y antes de empezar, quiero que por favor mientras yo paso la lista, voy a pasar la lista primero y después lo hacemos, mejor para que no me cobren sentimientos que lo hago descansar y los tengo atentos a otra cosa. Déjenme, voy a ingreso asistencia. Ingreso asistencia, déjenme ver. Estoy emitiendo los últimos compañeros ya. Ya. La señorita Noemí Aravena. Presente, profe. Abril Arredondo. Presente, profe. Catherine Cárcamo. Presente, profe. Carolina Cavieres. Presente, profe. Carolina Chandía. Presente, profe. Constanza Delgado. ¿No está? Parece que no. Salomé Espinosa. Presente, profesor. Rodrigo Figueroa. Profesor, llegué, estoy presente. Constanza Delgado. Sí. Ya. Rodrigo Figueroa. Presente, profe. Andrea García. Presente, profe. Stephanie Herrera. Presente, profe. Paola Jaramillo. Paola Jaramillo. No está. Elizabeth Geraldine Kem, perdón. Presente, profesor. Anabela Kovachigawa. Presente, profe. Catalina León. Catalina León. Kevin Maturana. Presente, profe. Ya. Andrea Mellado. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ya. Ana Gabriela Moncada. Presente, profe. Michelle Muñoz. Presente, profe. Juana Navarro. Presente, profe. Daisy Orellana. Teresa Pacheco.
Teresa Pacheco. Está. Claudia Peineo. Presente, profesor. Fabiola Quiroz. Presente, profesor. Natalia Riquelme. En el chat puso presente, profe. Vamos a ver. Ah, está ahí. Una voz de ultratumba, pero está ahí. Ya. Lisbeth Cerón. Presente, profe. Ya. Ángela Tarraza. Ángela Tarraza. Indra Toledo. Presente. Presente, ¿cierto? Sí. Ya, que el rápido, el de. Jacob Urrutia. Don Jacob Urrutia. Scarlett Vera. Y Tania Zúñiga. Profesor, Tania Zúñiga, si la puede poner presente, que fue a ver al niño, por favor. Ya, vamos a dejarla en espera un poquito, ¿ya? Sí, sí, gracias. Ya, vamos a repetir la lista. Paola Jaramillo. Tania Zúñiga, profe. Bien, gracias. La estábamos esperando. Gracias. De nada. Catalina León. Andrea Mellado. Daisy Orellana. Teresa Pacheco. Ángela Tarraza. Jake Urrutia. Y Scarlett Vera. Ellos están ausentes, ¿ya? Vamos a cerrar, son las 7:07. Ya, cerramos. Ya, jóvenes, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que hagamos más entretenida esta clase, porque esta es una clase bastante teórica, pero me gustaría que le sacáramos el máximo provecho posible. Es una clase que tiene 15 PPT, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me interesa? Es que vamos viendo por parte en la materia y para poder despertarlos y que ustedes tengan tiempo también de aprender autoaprendizaje, que es el método activo, necesito que partamos la clase donde ustedes investiguen qué es el CAE. No me digan qué es el crédito con aval de la empresa, sino que qué es el CAE en términos de financiamiento, ¿ya? ¿Qué es el CAE? Entonces, son las 19:08 minutos, tienen hasta las 7:20 para investigar qué es el CAE y yo le voy a preguntar a cualquier alumno lo que investigó y vamos a tomar nota de lo que es el CAE, ¿ya? Ya, jóvenes. Entonces son las 19:08, tienen hasta las 7:20. Yo de todas maneras voy a dejar de grabar para no grabar este tiempo de espera, así que voy a suspender la grabación, pero yo estoy... Ya, jóvenes, ya pasó, son las 7:20. Vamos a ver qué investigaron respecto al CAE. ¿Alguien qué me puede decir? ¿Qué investigaron del CAE? ¿Qué es? Ya, yo le digo, profe. Ya, muy bien. ¿Qué es el CAE? Es un porcentaje adicional que se cobra por solicitar un crédito en el transcurso de un año. Dice. Ya. Que incluye los intereses, gastos y seguros asociados al crédito. Ya. Pero tengo una duda. No lo entendí. A ver, ¿alguien más tiene otra definición? ¿Qué es el CAE? También dice que es una alternativa de financiamiento para estudiantes. Ya, no, es el crédito anual del Estado. Yo les decía que ese no. Veamos qué es el CAE. Ese no. Ya. Un indicador porcentual, profe. Ya, es un indicador. Sí. ¿Y qué es lo que hace ¿Y qué significa CAE? Carga anual equivalente. Perfecto. Carga anual equivalente. Eso es lo que significa, o costo anual equivalente. Algunos lo llaman carga, otros lo llaman costo, pero eso es. ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve?
para dar una mayor transparencia a la persona que va a solicitar un crédito, para que vea cuánto del fin que va a pagar. Ya que Perfecto. antiguamente uno cuando pedía un crédito le decían solamente la tasa de interés, pero no le decían los impuestos, los demás cargos que iban a tomar. Entonces eso le permite darle una opción para que pueda ver en dónde le conviene ver un crédito que tenga menor porcentaje a pagar, para que sea algo Menos más en porcentaje. transparente. Muy bien, no lo podría haber dicho mejor yo. Históricamente, los bancos y las instituciones financieras en general publicaban una tasa de interés, ¿cierto? Y decían, mire, la tasa de interés de este banco es el 1, este el 2 y este el 3. Y uno decía, voy a escoger el 1. Ya decía, pero el 1 tenía unos gastos de operaciones de 3 millones, el 2 tenía 1 millón y el 3 tenía 0 millones. Entonces, uno se tenía que transformar en un experto financiero para determinar cuál de los 3 estaba ofreciendo o era más barato para la persona que estaba pidiendo un crédito. Por eso que la norma financiera estableció de que todas las empresas que prestan dinero tienen que indicar cuánto es la carga anual equivalente. Y ustedes, si entran a alguna propaganda de un crédito, están obligados, también las tarjetas de crédito, a indicar cuánto es la tasa anual equivalente de esa empresa, suponiendo que ustedes van a pedir 1 millón de pesos, ese es el supuesto, ¿ya? Es para igualar las tasas. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar aquí, déjenme para mostrarle algo, efectos prácticos para que lo puedan ver. Créditos Banco de Chile. Vamos a poner aquí. Entonces, ustedes también podrían entrar a internet y buscar alguna oferta de crédito, una oferta de crédito para que podamos comparar las tasas equivalentes, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí oferta de crédito de consumo. Profesor, No creo se que no ve está nada. compartiendo. Sí, no, es que se estoy ve. buscando. Estoy buscando porque no alcancé a buscar antes. Entonces, déjeme ver, no encontré ninguno. Déjeme, estar buscando una publicidad de crédito consumo. Miren, voy a buscar uno en el break o se los tengo para la próxima clase para que vean ustedes. En la publicidad siempre aparece CAE, y el CAE es eso, la carga anual equivalente, ¿ya? Aquí me aparece uno. ¿Lo encontró uno? Profe, tengo una duda. ¿Es como Dígame. lo que termina cancelando uno durante el año? ¿Es como Es eso? la tasa de interés real que usted está pagando en el año. ¿Quién lo encontró ese? O sea, yo me metí en Compara, dice Compara online y dice para pedir un crédito de consumo de tanto con un plazo de tantas de 12 cuotas, dice, y mi sueldo es tanto. Ah, mire, qué bueno, no conocía esa. ¿Por qué no me la.? No, me apareció recién. Ah, ¿cómo se llama la página? Lo voy a compartir ahí Ah, ya, pues yo la dejo para que link usted en lo el vea. chat. Entonces, no, se lo voy a dar aquí. A ver. Muéstrenlo usted, pues. A ver, le entregué para que pueda compartir usted la pantalla. Compártala y nos muestra a todos. Y así hacemos participativa la clase. ¿No va a compartir? Perfecto. La señorita Fabiola nos va a compartir lo que ella encontró.
Ya. Ahí nos está mostrando distintas formas de financiamiento. Y lo que nos está mostrando es, a todo, le agregó el mismo monto, tiene que ir a simular a cualquiera de esos. Y si Claro, pero pincha esa es la- ver detalles, y si pincha ver Sí, detalles, ahí a lo eso, mejor- piense a ver detalles para que veamos. De cualquiera, ¿eh? Sí, para que veamos. Yo tengo uno también, profe. Ya. ¿Y aparece como cae? Sí, aparece CAE. Ah, Le puso perfecto, 1 porque millón de pesos. en esto se da cuenta que no aparece el CAE, aparecen los datos para No. calcularlo, pero esto hace bien difícil poder comparar, po, Sí, porque yo le dan hice el una valor de la simulación. cuota y le dan la tasa de interés, pero en el fondo son distintos plazos y un lote de condiciones. Ya, entonces dejemos que la compañera Salomé nos comparta el que ella encontró, ¿ya? Ya. Yo puse simular. Y ¿Ya? no me apareció. Ahí está el CAE. Ahí está el CAE. Eso que está puesto Ahí ahí está. es Ahí. Ese que está ahí. el costo anual equivalente, ¿cierto? Sí. O la carga anual equivalente. Y esa es la tasa de interés que en realidad usted está pagando por ese crédito, un 33,6%. Suponiendo que usted pidió 1 millón, y va a tener que pagar 1.266.000, en el fondo le están cobrando un 33,6% porque está en 12 meses. ¿Se da cuenta? En el año usted paga 33,6% de interés. Y el interés mensual es un 2,67. Porque a eso, ¿qué es lo que hay que incluir? Hay que incluir todos los gastos de operación, el seguro de vida, todo lo que está incorporado. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, eso es lo que tiene que comparar cuando alguien va a pedir un crédito, cuánto es el costo anual equivalente o la carga anual equivalente, porque eso verdaderamente es lo que indica cuánto es el costo que va a tener ese crédito. ¿Ya? Ese es el CAE. Entonces, cuando ustedes vayan a pedir un crédito, lo primero que tienen que mirar qué es el CAE. Entonces, la tasa, el CAE, es el costo anual equivalente, que es una tasa que permite comparar distintos bancos para financiarse. La tasa conveniente es la que tenga el CAE más bajo, ¿cierto? Esa es la tasa conveniente. Más conveniente, ¿ya? Bien. Vamos a partir entonces ahora, vamos a compartir la PPT, la que yo tenía preparada para ahora, y vamos a partir con lo siguiente. Vamos a hablar hoy día de estos tipos de, de clasificaciones. Esto yo lo pongo por si cuando ustedes estén, ¿cómo se llama? Estén trabajando o lleguen a una empresa, las fuentes de financiamiento, algunas empresas las clasifican en 3 plazos, que ya lo habíamos visto. El corto plazo, que a menos de 1 año, mediano plazo, que lo llaman entre 2 y 5 años, aquí esta empresa lo tiene entre 2 y 4, pero podría ser, y largo plazo, más de 5 años, ¿cierto? Y aquí vamos a clasificar algunas. Dentro del corto plazo... No está ¿Perdón? compartiendo, no está compartiendo. Ah, ¿por qué me pasa siempre que no estoy? Déjeme ver si estoy grabando. Estoy grabando. Ahora sí. Ahora estoy compartiendo y estaba grabando. Entonces les decía que las empresas normalmente, a donde vayan ustedes a trabajar, tienen distintos conceptos para clasificar el corto y largo plazo. ¿Ah? Esto que les muestro acá es una clasificación que ustedes podrían encontrar. Lo que sí está claro es que los de menos de 1 año son de corto plazo. Eso siempre va a ser así. Y los de largo plazo normalmente son a más de 5 años, ¿cierto? A más de 5 años, 5 años o más.
En el concepto de de mediano plazo es donde varía. Algunos dicen mediano plazo, 1, 2 y 3 años, 2 y 3 años, 2 y 5 años, pero lo que se presenta aquí es cómo se clasifica el financiamiento externo de acuerdo a la duración del pasivo. Entonces, corto plazo, ahí vamos a tener el sobregiro, el crédito comercial, el factoring y los préstamos a corto plazo, ¿cierto? Ahí vamos a tener toda la exigibilidad a menos de un año. Entre 2 y 4 años, arrendamiento con opción de compra a plazo, préstamo a mediano plazo. Esas son formas, porque todo depende del plazo en que uno contraiga la deuda, es como se va a clasificar, ¿cierto? Y la de largo plazo, que son, por ejemplo, la emisión de acciones, que esas son un largo plazo por definición, porque no hay que pagarlo. Los bonos, ¿cierto? Que son la forma de financiamiento que vimos ahora, que lo explicaron, que era cuando las empresas emiten un bono o un pagaré de largo plazo y se comprometen a pagar ya sea los intereses o los intereses más el capital o los capital más los intereses al final de la colocación del bono. Y están los préstamos a largo plazo. Y las concesiones son entregas que se realizan a una empresa y tiene que pagarlas en muy largo plazo, o sea, cuando las venda. Esa es básicamente una concesión, ¿cierto? Se entregó una concesión. Esas son las formas como, de acuerdo a cómo se van a pagar las deudas de financiamiento, cómo se clasifican. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, los proveedores, ¿dónde los clasificarían ustedes? Corto plazo. Corto plazo, ¿cierto? Corto plazo. Y los proveedores podrían entrar dentro del crédito comercial, ¿cierto? Ahí podrían ser catalogados. Dentro del crédito comercial yo podría tener los proveedores. Por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿dónde lo pondrían ustedes? Largo plazo. Largo plazo. Largo plazo. Largo plazo, ¿cierto? Porque por definición es un crédito que yo lo voy a pagar a más de 5 años normalmente. Muy bien. Esta clasificación es la que tienen que conocer, ¿cierto? Financiamiento corto y largo plazo. Y es importante que ustedes sepan que todo financiamiento de largo plazo, siempre tiene vencimientos en el corto plazo. Porque cuando ustedes piden un crédito hipotecario, por ejemplo, no es que van a tener que empezar a pagar la plata a contar de la cuota 13, no, pues ustedes tienen que empezar a devolver la plata a contar del mes siguiente a cuando les prestan el dinero. Por lo tanto, esas cuotas que vencen en el año que viene de ese crédito a largo plazo, hay que clasificarlo en un crédito de corto plazo, ¿cierto? Por ejemplo, ya lo habíamos dicho, pero si yo me consigo un crédito hoy día a 48 meses, ¿ese es un crédito a corto o largo plazo? A largo plazo. Mediano plazo. Son los que son hasta 12 meses a corto plazo. Y por lo tanto, para Las 12 efecto nuestro primeras sería cuotas. a largo plazo, ¿cierto? Sí. Ya, pues, suponiendo que se considera la empresa corto y largo plazo nomás y no hay mediano plazo. Muy bien, a 48 meses sería largo plazo. ¿Cuánto de ese crédito o cuántas cuotas de ese crédito yo tendría que clasificar en el corto plazo? 12. 12 meses. ¿Y cuántas me quedarían en el largo? 48 menos 12. ¿Cuánto es eso? 48 menos 12 son 36, ¿cierto? Eso, sí. Exacto, ya. Entonces, muy bien. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que un crédito a largo plazo siempre, o casi siempre, no voy a decir siempre, pero siempre o casi siempre, tiene una porción en el corto plazo. Y en el balance dice porción del corto plazo de crédito del largo plazo, ¿cierto? Así es como los nombres que van recibiendo ahí, ¿ah? Para que ustedes lo sepan. Después tenemos otra clasificación que es bien interesante, que el corto plazo se define de esta manera, por eso que aquí les presento, perdón, quiero insistir con esto para que no se preste para confusión en alguna prueba. Yo aquí les presento una forma de cómo lo pueden ver la empresa, pero en la materia nuestra vamos a hablar de dos formas, de corto y largo plazo nomás, ¿ya? No vamos a hablar, perdón, no vamos a hablar de otra forma de financiamiento, vamos a hablar solamente de corto y largo plazo, ¿ya? Entonces el financiamiento a corto plazo es aquel que yo tengo que volver dentro del lapso de 12 meses a contar de la fecha de cierre de los estados financieros. Y el largo plazo, ese es un crédito que yo debo devolver en un periodo superior a un año. Y normalmente se dice que los créditos a largo plazo están destinados a financiar inversiones, ¿cierto? Eso es lo que normalmente se supone que es. Después,
Estas son varias clasificaciones. Financiamiento a corto plazo, vencimiento a menos de un año. ¿Cuáles tenemos? Esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ir reafirmando. Tenemos los créditos comerciales, ¿cierto? Que son créditos en que a una persona le entrega bienes a otra con el compromiso que le va a tener que pagar después esa factura. Dentro de este crédito comercial están las facturas por pagar. Las facturas por pagar. Donde el proveedor entrega el producto, el cliente lo recibe, hay un compromiso de pagarlo a futuro y el que compra puede comercializar ese producto y lograr venderlo y con fruto de esa venta pagarle al proveedor. Eso es trabajar con dinero de los proveedores. Eso que les acabo de mencionar yo es la forma que tienen para operar las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, o los grandes retail, donde se surten de pequeños empresarios que les compran sus productos y les pagan a cierta cantidad de tiempo. En esa cantidad de tiempo, el que financia las mercaderías que tienen estas grandes empresas es el proveedor, porque todavía no ha pagado nada la gran tienda al proveedor hasta esperando que venda o que pase un periodo de tiempo para que se comercialicen esas cosas. ¿Les queda claro cuál es la figura de los créditos comerciales y cómo opera en el retail? Eso me interesa. ¿Lo puede repetir, por favor, profe? ¿Cómo no? Los créditos comerciales son créditos que otorgan los proveedores a sus clientes o a las empresas, ¿cierto? Donde se establecen plazos para pagar las facturas, ¿cierto? Y de esta forma, el que compra, o sea, el cliente de estos proveedores, por así decirlo, recibe los productos, no efectúa el pago en forma inmediata, vende esos productos, los ingresa a su sistema de comercialización, los transforma en efectivo y cuando les son pagados a él o los vende él, le paga al proveedor, ¿cierto? Eso es como operan generalmente las empresas de los malls, los retail, no los malls, el retail, los supermercados, ¿cierto? Donde ellos les compran a los proveedores, le compran sus productos, pero se los pagan a plazo. Por ejemplo, un señor que se le ocurre venderle tomates, por decir una estupidez, a un supermercado, ¿cierto? No crean ustedes que el señor del supermercado va, recibe los tomates y los paga. No, lo espera 30, 60 o 90 días, ¿cierto? Porque de esa forma financia la operación con las mercaderías de un señor que ya a lo mejor hasta las vendió, pero se demora en pagar. Eso es financiarse con proveedores. Dato. Cuando ¿No es ustedes... concesión? ¿Eso no es concesión, profe? No, concesión es cuando yo entrego algo con el compromiso de que lo voy a pagar cuando lo venda. Esa es la concesión. Por ejemplo, cuando dice concesiones automóvil, usted lo va a dejar a un lugar, no se lo está vendiendo a la persona que lo recibe, sino que él se lo recibe y él lo va a vender. Y cuando lo venda, se lo va a pagar usted. Pero ese usted lo puede ir a retirar en cualquier minuto, ese vehículo, ¿cierto? Porque lo entregó en concesión. En cambio, en estos casos, es el proveedor le factura a esta empresa, le emite una factura y lo que demoran es el pago de la factura, ¿cierto? Se demoran, no le pagan nunca, pues esos son los grandes problemas que tienen los productores con los supermercados. De hecho, hay algunos que ni les venden porque se demoran tanto en pagar que a veces para ellos no es negocio venderlas. Y eso se denomina un crédito comercial. Ya, jóvenes, son las 19:40, vamos a hacer un break de 20 minutos hasta las 8. Déjame ver hasta aquí, tenemos clase hoy día. Tenemos clase hasta las 8:30. Ya vamos a hacer hasta las 8 porque no hicimos break. Y después terminamos a las 8:30 porque debiéramos terminar hoy. Si no, continuamos la próxima clase. Pero vamos a tratar de terminar, ¿ya? Los dejo entonces. Ya, profe. ¿A qué hora dijimos que era? Hasta las 8, ¿ya? 8. Hasta Listo. las 9. No. 8:30, profe. Hasta 8 en punto, así que vamos a reiniciar. Pero antes de terminar voy a pasar la última lista que corresponde ahora, así que voy a, para los que se hayan retirado, para que se reintegren.
¿Ya volvimos, profe? Sí, voy a pasar la lista y continuamos, ¿ya? Ya. Ya. Noemí Aravena. Presente, profe. Ya. Abril Arredondo. Presente, profe. Catherine Cárcamo. Presente, profe. Carolina Cavieres. Presente, profesor. Carolina Chandía. Presente, profe. Constanza Delgado. Presente, profe. Salomé Espinosa. Presente, profesor. Rodrigo Figueroa. Presente, profe, presente. Ya. Andrea García. Presente, profe. Ya. Stephanie Herrera. Ella no está, parece. Paola Jaramillo. Escribió en el chat. Escribo en el chat, profe. Ya. Vamos a verla. Ah, perfecto, está presente. Paola Jaramillo. Geraldine Kemp. Presente, profesor. Anabela Kobashigawa. Presente, profe. Catalina León. Kevin Maturana. Presente, profe. Andrea Mellado. Andrea Mellado. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ya. Ana Gabriela Moncada. Presente, profe. Michelle Muñoz. Presente, profesor. Juana Navarro. Presente, profe. Daisy Orellana. Teresa Pacheco. Claudia Paineo. Presente, profesor. Fabiola Quirós. Presente, profe. Natalia Riquelme. Lisbeth Cerón. Presente, profesor. Ángela Tarraza. Indra Toledo. Presente. Jacob Urrutia. Scarlett Vera. Tania Zúñiga. Ya, repito, jóvenes, los que están ausentes, por favor. Stephanie Herrera. Catalina León. Andrea Mellado. Daisy Orellana. Teresa Pacheco. Natalia Riquelme. Ángela Tarraza. Profe, la Profe, Natalia Riquelme, habló por chat. Natalia Ya. Riquelme. Vamos a ver. Natalia Jesús Riquelme. Ah, acá, perfecto. Natalia Riquelme, está ahí. Ángela Tarraza. Va, casi la pongo presente, no está. Jacob Urrutia. Scarlett Vera.
Y Presente, Tania, profe. ¿quién es Carles Vera? Sí, profe, disculpe, no podía contestar antes. Ya. Y Tania Zúñiga. Ya, jóvenes, eso sería entonces la asistencia. Vamos a seguir con la clase. Bien. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes el módulo 7 que estamos viendo. Y estábamos viendo algunos ejemplos de financiamiento a corto plazo a menos de un año. Teníamos los créditos comerciales, que eran las deudas que se contraían con los proveedores, y cuando ustedes estén trabajando, van a tener que tener distintas actitudes, depende del lado del negocio que estén, pues, ¿cierto? Si ustedes venden, tienen que establecer claramente las fechas de pago, ¿cierto? ¿Cuándo les van a pagar? Y si van a cobrar con mayor plazo, lo que tienen que establecer ahí ustedes es cierto recargo al momento de cobrar, ¿no es cierto? Si yo le vendo a alguien algo y le establezco una fecha de pago, tengo que establecer alguna sanción o un mayor cobro si es que se demora o se toma más tiempo del correspondiente. Al revés, si yo soy el que compro y yo estoy debiendo la factura, tengo que tratar de que el que me vende no me establezca ningún gravamen por tomar plazos, ¿cierto? Esa es la idea. Siempre hay un juego entre el que vende y el que compra. El que vende siempre está tratando de obtener un beneficio, o que le reditúen el costo del financiamiento, y el que compra está tratando de traspasarle la carga financiera al vendedor, ¿cierto? Eso siempre va a estar presente. Después, dentro de los ¿cómo se llama? De los créditos bancarios, vamos a distinguir tres, y es un poco lo que yo les decía en la clase anterior. El crédito bancario normal tiene un bajo costo financiero, que es un crédito negociado con anticipación, por eso que es bastante más barato que la línea de crédito y la línea de sobregiro. ¿Y por qué es más barato? Porque el crédito bancario normalmente uno lo negocia con anticipación, no está con la contingencia de tener que ocuparlo inmediatamente. Por lo tanto, puede cotizar y puede obtener mejores tasas. Cuando hablamos de línea de crédito, estamos hablando de un crédito que está ligado a una empresa a través de su cuenta corriente. Por lo tanto, esa línea de crédito es más cara, tiene un alto financiamiento porque el cliente es un cliente cautivo, lo tiene totalmente sometido a sus costos financieros. Lo mismo que la línea sobre giro. La línea sobre giro es una de las líneas más caras que existen para las empresas. Por eso, cuando ustedes trabajen, siempre tienen que tener planificado la necesidad de financiamiento para poder negociar con instituciones créditos bancarios normales, ¿ya? Y ahora vamos a ver la clasificación que yo les decía de un crédito. Por ejemplo, aquí hay un crédito aquí de largo plazo, porque este crédito tiene 24 meses, y si yo financio, estoy parado el 31 de diciembre, ¿cierto?, del año 2019, corto plazo van a ser las 12 primeras cuotas, que son estas que se ven acá, y largo plazo serían las restantes 12 cuotas, ¿cierto? Y ahí podemos hablar de un crédito de largo plazo porque da 24 meses. Pero esto que está en amarillo es la proporción del corto plazo de un crédito de largo plazo, ¿cierto? Porque el crédito en general, este es un largo plazo, porque el crédito está a más de 12 meses. Pero esto, las 12 primeras cuotas que están aquí, son la parte del corto plazo de este crédito al largo plazo, ¿ya? Entonces, todos los créditos, si tienen vencimiento dentro de los próximos 12 meses, estamos hablando de la porción del corto plazo de un crédito del largo plazo. Vamos a ver acá. Financiamiento de largo plazo, ¿cierto? Vimos que se hacía con préstamos, con acciones, con bono y el leaseback, ¿cierto? Estos son algunos de los instrumentos. Aquí obviamente faltan algunas, faltan los pagarés, podrían ser considerados, ¿cierto? Pero vamos a considerar solamente el préstamo a largo plazo, acciones, bonos y leaseback. Vamos viendo. Financiamiento con préstamo a largo plazo, que es un poco lo que se estuvo viendo. Entonces, son todos aquellos créditos de productos financieros ofrecidos por entidades bancarias y donde el plazo de evolución es a más de un año. O sea, si un crédito es a 14 meses, ya es considerado a largo plazo. 18 meses es considerado a largo plazo, ¿ya? Porque por eso es que nosotros vamos a hacer la separación entre corto y largo plazo solamente. Entonces, un crédito que tenga vencimiento a más de 12 meses, a más de un año, es largo plazo. Después,
El financiamiento con acciones, que es un poco lo que le expliqué yo cuando vieron ustedes el trabajo en grupo. Las acciones preferentes es una proporción, esos son dueños de una parte de la empresa, ¿cierto? Estos accionistas tienen algunas preferencias sobre los accionistas comunes, y dentro de esas preferencias está, por ejemplo, que puedan percibir algún dividendo fijo por sus acciones. También se exige, se les ofrece que reciban los dividendos en forma anticipada respecto a los accionistas comunes, y también se les ofrece que en caso de liquidación ellos reciben la parte de los activos o la parte de su patrimonio que les corresponda antes que los accionistas comunes. Y algo súper importante: estos accionistas no tienen derecho a voto. Claro que no, pues si no se pondrían de acuerdo y podrían acordar alguna cosa que los favorezca en términos más especiales todavía. Por eso no tienen derecho a voto, porque tienen franquicias con respecto a los accionistas comunes. Después tenemos los accionistas comunes, que son normalmente los accionistas comunes y corrientes que han comprado su acción, no tienen ningún privilegio, tienen derecho a voz y voto en las reuniones de accionistas, y ellos reciben solamente la parte que les corresponda de las utilidades, y en el caso de una liquidación pasan a la fila, ¿cierto? Junto con los trabajadores, los proveedores, pasan con todos los demás acreedores de una empresa. No se tiene ninguna consideración especial para con ellos, ¿ya? Es el accionista común. Después tenemos el financiamiento con bonos. Los bonos, entonces, son instrumentos financieros que emiten las empresas autorizados por la Comisión del Mercado Financiero en Chile, donde se obligan a pagar en ciertas fechas, ¿cierto?, un cierto monto con unos intereses. Y hay varias formas de pagar esto. Yo puedo ir pagando todos los meses o periódicamente los intereses. Puedo ir pagando los intereses más una parte del capital, o pagar todo al final, donde tengo que devolver el capital más los intereses, ¿cierto? Esos son el financiamiento. Estas son deudas financieras, y también tienen que ser aprobados, como les decía yo, por el Comité del Mercado Financiero, ¿cierto? Por la Comisión del Mercado Financiero, perdón. Posteriormente, tenemos ventajas y desventajas de financiarse con bonos. Primero, el costo de la deuda es definido y limitado. Esas son las ventajas. O sea, yo sé cuánto tengo que pagar y cuánto es y cuándo tengo que pagarlo. No participan de la propiedad de la empresa, comparándolo con el accionista. O sea, ellos pagan un interés, pero ellos no forman parte de la empresa ni participan de las decisiones. Y los intereses pagados son gastos tributarios. O sea, los intereses que yo pago son de, ¿cómo se llama? Son gasto para la empresa. Los puede rebajar de impuestos. Desventaja. Como la deuda es fija y si no se producen utilidades o se generan flujos para pagar, la empresa podría quebrar, ¿cierto? Porque estas obligaciones las tiene que pagar contra cualquier otra situación que se le produzca. No puede dejar de pagar esta forma de financiamiento. Es como un crédito, ¿cierto? Es un crédito que se obtuvo a través de un financiamiento con bonos. Entonces, ¿por qué es más riesgoso también? Porque normalmente este financiamiento es a muy largo plazo. Y a muy largo plazo, de repente, la gente no sabe qué cosas pueden ocurrir. Y pueden haber un montón de contingencias que hagan que lo que se pensaba desarrollar producto de este dinero que ingresó con la colocación de los bonos no se concrete o no resulte como se había planificado. Y eso va a significar, sin duda, de que a lo mejor van a estar en una dificultad para dar cumplimiento al pago de los cupones o de las cuotas, ¿cierto? Esa es otra forma. Después tenemos el financiamiento, esto es reafirmar que son financiamientos de largo plazo, y el financiamiento leaseback, que es un poco lo que vimos, es cuando un vendedor, ¿cierto?, le vende su propiedad a un comprador y con un compromiso de retrocompra. O sea, yo te lo vendo, tú me pasas el dinero, yo meto el dinero en mi círculo de gestión y empiezo a comprarte de nuevo ese bien en cuotas. Y esas cuotas incluyen intereses y capital. Y si por alguna circunstancia yo dejo de pagar esas cuotas, pierdo el bien, porque el bien se traspasó a la persona que me lo compró, ¿cierto? Él es legalmente el nuevo dueño. Y por último, tengo aquí ventajas y desventajas, ¿cierto? Las ventajas del leaseback,
que transforma activo no rentable, por ejemplo, inmovilizado, porque yo, si estoy ocupando un edificio, obviamente no lo estoy rentabilizando. En cambio, de esta manera yo lo que hago es hacer como que lo vendo, porque en el fondo es una venta, ¿cierto? Me conservo el derecho del uso y del goce, ¿cierto? Puedo usar el bien y puedo desarrollar mi actividad dentro de ese bien. Y también las cuotas son gastos, porque es una ventaja tributaria. Bueno, eso cambió ahora con la reforma tributaria, pero para efectos del curso vamos a decir que tiene una ventaja tributaria porque la cuota se puede rebajar de gasto. ¿Cuál es la desventaja? Dice que el valor, o sea, el valor al cual me lo van a comprar, lo determina una entidad financiera. Ellos dicen, bueno, este bien lo hacen tasar y supongamos que vale 100 millones de pesos, dicen, bueno, ya, pero por ese bien yo te voy a pagar 85, pero bueno, si quieres lo tomo o lo dejas, ¿cierto? Porque es la ley de la oferta y la demanda. Una vez que se ha hecho esta operación de leaseback, o sea, yo he vendido ese mismo bien, obviamente no lo puedo usar como garantía, pues no lo puedo dejar en garantía porque ya no es mío, lo perdí, porque al hacer la operación de leaseback yo estoy vendiendo el bien, no se olviden, ¿cierto? Y otra cosa, ¿cómo se llama? Este método obliga a que la empresa que lo está ocupando, o sea, el que la vendió, el que recibió la plata, tiene que asumir todos los gastos de mantención, es parte del contrato. Ella tiene que hacerse cargo de todo el arreglo, porque para todos los efectos legales, a pesar de que lo vendió, en el contrato de leaseback se deja establecido que el que lo está ocupando, o sea, el arrendador en este caso, se tiene que hacer cargo de todos los gastos que se ocasionen con motivo de ese inmueble. ¿Ah? Esa es la idea. Bien. Y el crédito anual equivalente, que es el costo anual equivalente, que es el que ustedes investigaron y que estuvo bien, dice, es el equivalente a la tasa de interés nominal de un crédito en la que va incorporada todos los gastos y costos asociados a expresándolo en un solo porcentaje que permite compararlo con otras empresas que ofrecen el mismo crédito, ¿cierto? Para eso era el CAE. ¿Bien? Eso era, jóvenes, lo que tenía planificado para hoy día. Anduvimos bastante rápido, así que lo vamos a dejar hasta acá, son las 8:20, aprovechen. ¿Tienen clase después? No, profe, nos cancelaron la clase porque la profe estaba resfriada. Ah, chuya, ya, pues, qué bueno entonces, así se acuestan más temprano. Sí. Ya, pues, entonces los dejo, mire, les regalé exactamente 10 minutos, así que me los deben para una vez que yo me atrase un poquito, ahí se los cobro, ¿ya? Ya, profe. Gracias, Ya, profe. gracias. Buenas noches. Buena fiesta, profe. Igual, Chao, no, profe. pues, si los voy a ver, pues, si los veo el miércoles. El miércoles. Ah, ¿verdad? Pues miren, Sí, me pues. estoy despidiendo antes. El miércoles. Sí, pues me están dando la Bueno, es que cortante yo de empiezo tiempo. el miércoles entonces. Le están dando el filo. Me están dando filo, eso. Ya, nos vemos el miércoles, jóvenes, que estén bien. Ya. Ya, un abrazo, chao. Chao. Profe, que esté bien.